Raimundo Cruz, entrevista a... Que nos ha tomado la llamada el licenciado Juan Francisco Torres Landa, el secretario general de México Unido contra la Delincuencia. El licenciado Juan Francisco, Raimundo Cruz le saluda. 55 ciudades del país lo escuchan en este momento. Gracias por tomar la llamada y le pregunto, ¿el mayor problema en este país para los mexicanos es la inseguridad? Sin duda, Raimundo, qué gusto saludarte a ti y a tu importante auditorio. Sin lugar a duda, en los levantamientos que se hacen de opinión y nosotros hacemos los propios, indudablemente el reclamo número uno es el de inseguridad y su primo hermano, que está ligado como reclamo número 2, que es la corrupción. Y ambos temas están lamentablemente muy vinculados, pero esos son los dos reclamos principales que tiene la ciudadanía, que han desplazado a terceros o cuartos lugares los que normalmente aparecían hace algunos años, como pueden ser, por ejemplo, falta de trabajo o falta de una mejoría, digamos, en su calidad de vida. Los temas económicos han pasado a segundo plano y los de inseguridad y corrupción están en primerísimos lugares. México, el último lugar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. ¿Cómo se escucha eso? Muy fuerte. Pues sí, lo que pasa es que al pertenecer a un club, digamos, por llamarlo de alguna forma, en que nos comparamos con los mejores estándares internacionales en materia de desempeño educativo, económico, de desarrollo social, etcétera, pues ahí los números no mienten, y a pesar de que nuestra clase política nos trata de convencer de lo contrario, a la hora de comparar datos duros, evidentemente quedamos muy mal parados contra los que deberían ser nuestros ejemplos. Y bueno, ahí la señal es muy clara, algo no se está haciendo bien y por eso esos lugares tan miserables, ¿no? En ese desempeño, en las estadísticas, por ejemplo, de falta de paz y en las estadísticas de corrupción, ahí sí estamos mejorando año con año, y digo mejorando, lo digo sarcásticamente, claro, porque estamos subiendo en los lugares subimos para estar en un club en el que no debemos de estar. Subimos peldaños. Dice una consultora británica, México el tercer lugar de países peligrosos. De hecho, quedamos en segundo lugar. Híjole, solamente quedó por arriba de nosotros Siria. ¿Sí? Y quedamos arriba de Afganistán e Irak y otros países, por ejemplo, africanos, lo cual nos parece una exageración, pero insisto, si tú calculas, y tú me lo vas a entender muy bien, por ejemplo, el peligro que implica ser una persona dedicada a los medios, a los reporteros, sí, pues, tenemos un índice de mortandad totalmente fuera de lo común, y lo mismo ocurre en altas zonas, digamos, en muchas zonas del país, en los cuales ya no ser reportero, sino ser un ciudadano de pie, común y corriente, representa un riesgo enorme porque la gente no sabe si ese día va a regresar a su casa, ya no digas con sus cosas, ya no sabe si va a regresar con vida. Yo lo decía al principio de este espacio informativo, sabemos que salimos, no sabemos si regresamos. ¿Qué le parece que el gobierno federal, la PGR, está ofreciendo $1.5 million de pesos para quien dé con datos serios, fidedignos, para la captura de los 6 periodistas? Oiga, y las autoridades estatales ya se lavaron las manos. Se me da la impresión que esto es muy parecido a lo que pasó con los 43 de Ayotzinapa. Fue un asunto en el estado, el gobernador en turno ahorita anda haciendo de las suyas, viviendo como rey, el gobernador aquel, Ángel Aguirre Rivero, sí, y se lo cargaron al gobierno federal. Hoy el asesinato de los periodistas en 6 entidades de la República Mexicana lo carga el gobierno federal y los gobernadores de los estados, ahora sí que sacudiéndose las manos. Pues sí, mira, es el fenómeno justamente le llamamos de la papa caliente, ¿no? De donde nadie quiere tomar el toro por los cuernos, y algo que es emblemático en el caso de Ayotzinapa y que lamentablemente se repite en muchos otros casos, es que la capacidad para investigar científicamente estos fenómenos no existe. Pasamos de un sistema penal inquisitorio a un sistema penal acusatorio, y según esto en 8 años iban a capacitar a policías, ministerios públicos y jueces para realizar eso, investigaciones con solvencia técnica, jurídica y económica y científica, que de esa manera podrían justamente romper la presunción de inocencia que hoy sí está garantizada constitucionalmente. Como no se invirtió en ese tiempo en la capacitación y en la capacidad de investigación, entonces las carpetas justamente salen fracturadas, con un nulo sustento, y los jueces tienen que aplicar la máxima constitucional, y está saliendo muchas personas que no están resistiendo ni siquiera las acusaciones, deja tú que los sentencien, ni siquiera están pudiendo ser acusados porque los jueces tienen que revertir la petición del MP. Ese es parte de los grandes problemas que tenemos, y que empiezan en muchos sentidos con el hecho de que la autoridad, en vez de fomentar, de proteger al ciudadano que vaya a denunciar, lo revictimiza porque nos hacen esperar horas,
porque no nos dan la atención debida, porque no existen los formularios respectivos, porque el MP que nos atendió un día no se aparece en 3 o 4 días, porque nos hacen ir a ratificar denuncias, práctica que no se conoce prácticamente en ningún otro lado del mundo. Es decir, parecería ser que el obstáculo o los incentivos son para no denunciar y por lo mismo para no investigar, y por eso tenemos los niveles de impunidad y de inseguridad que tenemos, los niveles de impunidad que oscilan entre 98 y 99% en muchos de los delitos, por ejemplo, en secuestro y extorsión. Desde, me documentaba hace ratito y veía el dato de un asesinato, vaya con toda la hazaña, para quien sea en cualquier lugar de la República, solo el 3% es posible que el sujeto que haya cometido este ilícito vaya a prisión, solamente el 3%, como bien dice el licenciado Juan Francisco Torres Landa. Parece que aquí las leyes se hacen para que no denuncies, para que no vayas y presentes tu inconformidad ante la autoridad. Parece todo lo contrario. Se me termina el tiempo. Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Qué le decimos al auditorio que nos escucha en tantos lugares del país? ¿Hay esperanza o ya nos fregamos? No, mira, yo creo que siempre hay terreno por avanzar y nos parece a nosotros, digamos, en lo que hemos venido trabajando, ya estamos por cumplir 20 años, que lo que es fundamental es que la ciudadanía se involucre, que no podemos ser meros testigos de la debacle en el funcionamiento de nuestro aparato de justicia, que no podemos ver cómo, por ejemplo, también las cárceles son básicamente un nido de autogobierno y de nulo control por parte del gobierno, etcétera. Necesitamos involucrarnos, debemos ser mucho más contestatarios y debemos de pasar el costo político para aquellos funcionarios, servidores públicos que no hacen lo que les corresponde, y eso sí, estimular, porque afortunadamente sí hay, no son muchos, pero sí hay quienes sí hacen la chamba y la hacen bien, y a eso reconocerlos y estimularlos. No podemos denostar a todas las autoridades porque entonces perdemos el eje articulador para tener realmente mejores condiciones en el país. Trabajemos con los que sí hacen la chamba bien y destaquemos lo que no funciona para que aquellos responsables de su cambio pues no se sigan haciendo locos y actúen en consecuencia. Ahora que estaba en las redes sociales, al principio de este espacio decía una persona que todo es por la droga, que todo es por la marihuana. Ese es un tema que creo que valdría la pena también platicar con usted próximamente, porque sí, por ahí podríamos empezar a encontrar el hilo de la punta de la madeja. Licenciado Juan Francisco Torres Landa, un gusto poder platicar con usted. Muy buenas tardes. Siempre a tus órdenes, Raimundo, y saludos a tu amplio auditorio. Gracias.